Buenos días amigos, soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en el capítulo número 4 de este bonito proyecto de osita amigurumi tejida a crochet. Y en este capítulo lo que estaremos tejiendo será el vestidito. Y acá atrás estamos todos los hilos que hemos utilizado, pero si usted no vio el capítulo donde hablaba de los materiales, voy a dejar la lista completa acá de toda la serie completa para tejer esta bonita osita amigurumi. Así que si durante el proyecto usted tiene alguna duda, déjeme un comentario y con mucho gusto voy a contestarles. Y les dejo directamente en el acercamiento. Y vamos a iniciar nuestro vestido con 45 cadenas. Así que nos iremos haciendo cadenas. Aquí vamos 2, 3 y nos vemos en la cadena número 45. Una vez que tenemos las 45 cadenas, lo que vamos a hacer es confirmar que le quede en la barriguita de nuestra osita. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso fueron 45. Porque recuerden que tejí la osita con una hebra un poquito más gruesa. Vean la diferencia. Entonces se tejió un poquito más ancho. Y como he utilizado una hebra más delgada de algodón para el vestido, por eso es importante que midamos. Usted puede hacer las 45 cadenas y medírsela a su osita. Si le queda bien, se queda con esa cantidad de cadenas. Si no, le reduce un poquito, si es el caso, o le amplía un poquito para que tenga la variación del vestido. Pero siempre va a tejer sobre su cantidad de cadenas. Una vez que ya tengo acá las 45, lo que voy a hacer es cerrar con el inicio y voy a cerrar con 3 cadenas porque acá vamos a iniciar y viene 1, 2 y 3. Y lo que voy a hacer es regresar sobre las mismas cadenas que he traído, tejiendo 2 puntos altos en cada cadena de la vuelta anterior. Y así nos continuaremos tejiendo 2 puntos altos en cada una de las cadenas para que al final tengamos un total de 90 puntos altos. Así que tejeremos y nos vemos para el final de esta vuelta, que sería la número 1 del vestido. Una vez que hemos dado toda la primera vuelta, lo que vamos a hacer es cerrar, y una vez que cerramos, para iniciar lo que será la segunda vuelta de la falda, lo que haremos es subir con 3 cadenas. Una vez que tenemos estas 3 cadenas, lo que vamos a ir haciendo es un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a repetir la misma cantidad de puntos altos que traíamos, que son 90. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Cuando llegamos al final de la segunda vuelta de la faldita, lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso y va a venir el cambio de color. Vamos a tomar el siguiente color, en mi caso es el morado, pero usted puede elegir el color de su preferencia, y vamos a subir 3 cadenas. Viene 1, 2 y 3. Una vez que hemos subido las 3 cadenas, vamos a ir ocultando por atrás estas 2 hebras y vamos a hacer
un punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Y esto lo haremos en esta que sería la tercera vuelta de la falda. Recuerden que tenemos 1, 2, esta sería la tercera. Tercera y cuarta vuelta va a ser con este color morado y manteniendo la misma cantidad de puntos altos, que son 90. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 4. Una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es cerrar y cambiar de color. Vamos a introducir el último color, el que sea que usted haya elegido, y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y lo que haremos es dar toda la vuelta con puntos altos, con la misma cantidad de puntos altos que traíamos de la vuelta anterior, que son 90. Y mientras estas dos hebras vamos a continuar escondiéndolas por atrás del tejido. Vean, acá las voy guardando y hago otro punto alto. Así que tejeremos la vuelta 5 y una vez que hemos dado toda la vuelta, lo que vamos a hacer es cerrar con un punto raso y ya tenemos listas las 5 vueltas de la faldita. Corto, jalo y voy a perder esta hebra dentro de la faldita, la voy a ocultar. Así que la oculto y nos vemos para la siguiente instrucción. Una vez que está lista nuestra faldita, lo que vamos a hacer es subir un pedacito más para que le haga como de overol, como de una cosita más aquí de blusita. Entonces vamos a dividir nuestra faldita primeramente así a la mitad doblada y segundo en un cuarto. Una vez que tengamos este punto intermedio, vamos a contar 3 puntos para acá y 3 puntos para acá, porque vamos a estar tejiendo 6 puntos bajos para subir lo que es el overol. Entonces, del medio cuento 1, 2, 3, tomo la hebra rosa, otra vez se me fue la marca, 1, 2, 3, es acá, ¿ok? Tomo la nueva hebra donde va a subir, la fijo y ahora sí tejeremos sobre esta línea y ocultando la hebra de atrás. Vamos a tejer 6 puntos altos. Así que una vez que le hemos fijado, vamos a subir 3 cadenas. 1, 2, 3 y en el mismo punto vamos a iniciar con la primera cadena. Cadena no, el primer punto alto. Vamos a estar tejiendo puntos altos. Entonces ya tenemos el primero. Dos. 3, 4. Vean cómo escondo la hebra.
que ya está acá y al final voy a cortar el pedacito que me queda. 5 y 6. Corto esta hebra que ya hemos ocultado. Ahora bien, vamos a darle la vuelta a nuestro tejido y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y nos vamos a regresar sobre los mismos puntos, sobre las mismas puntadas, haciendo 6 puntos altos. Vamos a llegar a este extremo. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al llegar al final. Y una vez que hemos llegado al final, vamos a cortar la hebra y a jalarla para también perderla dentro del tejido. La vamos perdiendo y ahora continuamos en la siguiente instrucción. Y estamos listos para hacer los tirantes de nuestro vestidito. Y lo que vamos a hacer es agarrar una hebra de cada color. Vamos a anudarla. Vamos a cortar del mismo largo aproximadamente 40 centímetros. Sí la estoy cortando un poco más larga de lo que sé que la voy a necesitar, pero no importa, para que después podamos cortar el excedente. Y vamos a hacer una trenza con estos 3 colores. Nos vemos para el final de la trenza. Y una vez que tenemos lista la trenza, vamos a pasarla como si fuera un cinturón por esta parte rosa. Y vamos a ir paso a paso. Así vamos pasando. La idea es que se vea el trenzado por arriba y lo pasemos y vayamos pasándola como cinturón. Vean, así va quedando. Pasamos por acá. Y así nos las vamos llevando toda la vuelta. Siéntase en la libertad de ponerla a la distancia que más le guste. Si le gusta más pegado, la pega más. Yo la voy a ir poniendo así, pero usted, como siempre le digo, hágalo de la manera que a usted le guste más. Una vez que ya he dado toda la vuelta con la cinta, vamos a proceder a colocar la ropita en nuestra osita y hacer los ajustes necesarios. Ponemos acá, acomodamos, acomodamos y vamos a pasar cruzada atrás. Vean, estoy cruzando la ropita
y lo voy a pasar en la parte de arriba del overol. Vean, acá. Vamos acomodando, traemos la otra y también la pasamos por dentro. Jalamos. Y una vez que están los dos tirantes de este lado, hago el segundo nudito y corto lo que haya sobrado. Entonces, le vamos acomodando. Una vez que hemos pasado los tirantes por la parte de arriba del vestidito, yo en mi caso lo voy a acomodar por debajo de la cinta del cinturón. Pero usted siéntase en la libertad de hacerle un lacito si le gusta más o de dejarlo suelto. Recuerde que lo más importante en el proyecto es que a usted le guste mucho. Vamos a pasarlo por abajo. Y aquí vamos. Así. Recortamos los excedentes para que quede parejito. El otro. Listo. Para mi gusto ya quedaría así, pero como le digo, siéntase usted en la libertad de hacerle las modificaciones que más le gusten. Y muy bien, amigos, espero que les haya gustado. Si tuvieron alguna duda, déjenme un comentario y con muchísimo gusto voy a contestarles. De este lado le voy a dejar la lista completa de todos los videos para tejer este proyecto de osita amigurumi. Y de este otro lado le dejo la bolita para suscribirse a mi canal y recuerde activar la campanita para que siempre YouTube le avise de todos mis videos. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.